¿Les conté la metáfora de la señora del costal antes? ¿No? Bueno, yo vivía en una ciudad cuando era pequeñín, donde había una señora que traía un costal vacío. Cargaba un costal. No era una indigente. Vivía bien. Bueno, se veía bien. Yo no sé dónde vivía. Se veía con ropa buena, traía una ropa cómoda, no así como indigente, pero siempre traía un costal de esos tejidos, acá le llamamos de paja, o como le llamaríamos si estoy hablando en Ecuador, Colombia, Uruguay, un enequén, o sea, de los que hacen las sogas de los barcos antes. De ese material un costal, pero vacío, y lo cargaba todo el tiempo la señora. Era una señora extraña. Ahí hay una foto que conseguí de esta mujer ya grande, pero además fumaba mucho y siempre traía hasta un sombrero ahí muy elegante y cosas raras, pero traía su costal. Ahí les estoy demostrando el costal para que veas cuál es el costal. Entonces, pero lo traía vacío y yo un día le pregunté a mi abuelita si sabía la historia de esa señora. ¿Por qué traía un costal siempre vacío con ella? Así como en los cuentos de los niños nos decían el viejo del costal te va a llevar, en ese caso me amenazaban con que te va a llevar la vieja del costal. Y como si la había visto, pórtate bien porque trae un costal vacío para los niños que se portan mal. Eso era siempre lo que nos decían. Y un día le pregunté a mi abuelita, ¿qué sabe la verdad sobre esa viejita? Porque pues tú has de ser más o menos del mismo periodo de tiempo y debes saber la historia. Me dice que sí, te la voy a contar. Esta señora está un poco afectada de sus facultades mentales. Está un poco afectada. Decía que, ¿por qué está afectada de sus facultades mentales? Porque solamente una persona que está afectada de sus facultades mentales puede hacer lo que te voy a contar. Ella andaba juntando piedras y las metía al costal y buscaba una piedra y la veía. Se quedaba ahí y buscaba la más grande, la olía, puede decir que hasta la probaba. Luego la metía al costal. Obviamente el costal se fue llenando de piedras y todo el mundo decía, ¿qué sentido tiene que cargue piedras? Claro que esta mujer cuando levantaba el costal lleno de piedras, pues le estaba afectando inclusive a su cadera, a su columna. Le estaba haciendo un daño y ya caminaba toda afectada. De hecho, nosotros vivíamos muy cerca de una provincia bien poblada, más o menos a unos, ¿qué será? 45 minutos. En ese entonces todavía no había una autopista como ahora, solo había una carretera de muchas curvas. Tenía un espacio, un área que se llamaba el Cañón Rojo de Lobos. El Cañón de Lobos no era porque había lobos, sino porque había muchos accidentes aquí en Perú. Impresionante. Total, esta señora un día llegó con su costal caminando. No eran 45 minutos, era como media hora para mi casa. Entonces cargaba su costal, iba caminando y se sentó en un árbol y se quedó dormida. Estaba muy cansada y el costal se cayó y se salieron las piedras, pero no se dio cuenta. Cuando se despertó, levantó el costal, lo volvió a cargar y se dio cuenta que pesaba menos. Entonces le llamó mucho la atención. ¿Por qué pesa menos? Se fijó que había sacado unas cuantas piedras. Esta señora tenía la costumbre de meter piedras más o menos 3 veces al día. Una vez por la mañana, otra vez por el mediodía y otra vez por la noche. Normalmente era 3 veces al día. Y durante el resto del día pues no le metía piedras, pero le metía unas piedrotas, especialmente en la noche. Fíjense, pero piedronones. Entonces se dio cuenta que al meter unas piedritas pesaba menos
y se empezó a hacer una costumbre, ahora al revés. Cuando se sentaba en la mañana, a veces a mediodía y en la noche dejaba las piedras afuera. A veces unas piedras grandes las dejaba afuera y cada vez que levantaba el costal se sentía mejor. Su postura empezó a mejorar porque no tenía que cargar tanto y con el tiempo se fue vaciando su costal. La historia que contaba la abuela es que usaba ese costal porque ahora, a pesar de ser una persona, pues no sé, de unos 70 años, 80, era muy delgada y era una persona muy atlética. Y era una persona muy elegante, según ella, con sombreros largos y fumando su cigarrillo raro. Y el costal, me decía mi abuelita, lo cargaba vacío para acordarse de nunca más meterle piedras a su costal. Y bueno, era una señora espectacular.